Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes. Hemos conversado antes de empezar a grabar sobre la prueba, y les estaba diciendo que yo veo resultados bastante buenos, bastante importantes en términos de que la metodología sirve. Comentaba que las preguntas estaban hechas y en algunos casos indicando el documento donde había que buscarlo para asegurar la lectura y para asegurar también haber visto el video y haber tomado algunas notas. Lo mismo va a pasar ahora. Les recomiendo a los que están presentes que tomen nota del video, igual después lo van a poder ver cuantas veces sea, no va a ser un video muy largo, pero voy a explicar varias cosas que van a ir, sí, asociadas con documentos, pero es mejor tenerlo de primera mano y preguntar inmediatamente. Entonces, una de las cosas que quería ver con ellos era cuáles eran las respuestas verdaderas y cuáles eran las falsas de acuerdo a mi criterio. Bueno, la primera, decía, según lo señalado en el video del profesor, en la primera unidad, la ley, y ahí obligué a ver el video, la primera, ¿cómo se llama? La primera unidad, la ley que crea el delito de lavado de activos se dicta solo para combatir el lavado de activos proveniente del terrorismo y de la trata de personas. La afirmación es falsa y todos la tienen correcta. ¿Ya? Así que felicitaciones por eso. La segunda, el organismo que combate el lavado de activos puede solicitar a las personas naturales y jurídicas que contempla el artículo 3º los antecedentes que con ocasión de la revisión de una operación sospechosa resulten necesarios para desarrollar el análisis de dicha operación. Bueno, vamos a ver. Tenemos todos verdaderos, por lo tanto van impecables. En la prueba son una maravilla. La tercera es el delito de lavado de activos tiene solo efectos económicos en los países, pero no constituye una amenaza social que afecte los lazos entre los miembros de una comunidad. Y en ese caso, la respuesta correcta es que es falso. El documento de 30 páginas tiene sobre las consecuencias eso claro, es falso y hasta ahora es unánime todas las respuestas. O sea, todos ya tienen un 3. Por si están preocupados. La cuarta pregunta, ¿es posible cometer el lavado de activos sin haber cometido un delito previamente? Y la conducta correcta es que es falsa. Acuérdense que existen, y eso lo vamos a ver en el juego que les anticipé antes en conversación, que va a ser la próxima clase, un juego en el cual los voy a hacer estudiar jugando con tarjetas que pongan bajo ciertos títulos, y no hay posibilidad de tener lavado de activos si yo no cometí un delito previamente. Por lo tanto, esta era la afirmación cuarta. Ahí hay dos errores, dos personas que cometieron errores, y la mayoría la determinó igualmente falsa. La quinta, las organizaciones públicas no tienen obligación de reportar operaciones sospechosas a la UAF por ser organismos del Estado. La respuesta es falsa y todos la tienen correcta. La afirmación sexta es el documento denominado Informe de Tipología y Señales de Alerta de Lavado de Activos. Identifiqué el documento para que no anduvieran buscando hoja por hoja. Se señala que en todo el periodo del que da cuenta de un periodo de 2009 a 2015, se dieron cuenta ustedes, ha habido cambio en la tendencia de los delitos base, estos son los delitos precedentes que hay que cometer para tener lavado de activos, con mayor proporción de sentencias asociadas a delitos de la corrupción. Empezó siendo mayoritariamente en Chile delitos por tráfico de drogas, sigue siéndolo. No crean que ha cambiado eso y basta escuchar las noticias, pero también basta escuchar las noticias y haber estado bastante pendiente de lo que ha pasado desde el 2014 en adelante,
en materia de denuncias de delitos de corrupción, todas las platas políticas, etcétera, etcétera, cómo en términos de lavado de activos ha empezado a manifestarse con mayor proporción, en mayor proporción de la que había antes, los delitos contra la corrupción. Por lo tanto, la cesta era verdadera y la afirmación sexta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que dijeron que era falsa. Eso está escrito en el documento, cuando explica las estadísticas y los delitos, hay una frase donde da una proporción y abajo hay un texto claro que dice que hay mayor... En el último tiempo del periodo que está analizando, empiezan a recibirse lavados de activos de la corrupción. Y la respuesta 7, en los servicios públicos de la administración del Estado debe haber un funcionario encargado de recibir y efectuar reportes de operaciones sospechosas, materia que vamos a ver ahora sobre las operaciones sospechosas, y por supuesto la respuesta es verdadera, y todos acertaron verdadero. Por lo tanto, si yo me guío por... o sea, nadie puede tener menos de 4. ¿Por qué? Porque la afirmación 1, la afirmación 2, la afirmación 3, la afirmación 5 y la afirmación 6, o sea, menos de... No, la afirmación 7, la afirmación 5, la afirmación 3, 2 y 1. Claro, nadie puede tener menos de 5. Y la mayoría va a tener, según me parece, nota 7 o 6. Es un buen resultado para algo que era chino mandarín antes de que empezaran a ver los videos. Digo yo. ¿Ah? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre esta evaluación, me lo dice, o si no, nos vamos al tema de hoy. ¿Nadie? Qué bueno. Entonces, empezamos a hacer la materia de esta clase. En esta clase yo quiero profundizar un poco más en dos temas que son parte de la operación de este taller y que dicen directa relación con las obligaciones que tienen los organismos que están obligados a reportar operaciones sospechosas, ROS. Entonces voy a profundizar algo en las ROS, después voy a entregar documentos, en algunos casos marcados los párrafos que quiero que lean, para que no lean extensamente, y voy a explicar también cuál es el papel del funcionario responsable y qué son las cosas que no le gustan a la UAF que le lleguen. Ya, no le gusta que le lleguen chisme, claramente. ¿Ah? Y está procediendo a devolverlas y a veces está procediendo a pedir de que la persona que está encargada de hacer los reportes ROS sea alguien que entienda mejor o que lo haga mejor, digamos. ¿Ah? Porque no es cualquier cosa lo que se tiene que reportar. Entonces, lo primero que quiero identificar nuevamente claramente, porque en el primer video aludí a ello, ¿qué es una operación sospechosa? ¿Qué constituye una operación sospechosa? ¿Y qué es lo que dice el texto, pero más bien resumido? Dice, es todo acto, operación o transacción. O sea, da lo mismo. Acto significa, bueno, cualquiera que robe y que después diga, bueno, ¿qué hago con el producto de esto? O sea, todo acto. Toda operación, alguien que hace movimientos de platas de sociedades ilegales a una sociedad legal, o transacciones, cambia, ¿no es cierto?, bienes por otros, compra vehículos, inmuebles, saca dinero, señalando que va a viajar reiteradamente, ¿no es cierto?, y resulta que no hay viajes fuera del territorio que estén registrados con su nombre, en fin. Por lo tanto, todo acto, operación o transacción.
Por eso pone esas tres palabras, para evitar que alguien diga, ah, pero están solo las transacciones y las operaciones y no están los actos, por lo tanto, cuando alguien roba, no sería lavado de activos, no podría haber lavado de activos. Como en Chile somos tan quisquillosos y legalistas, ya, cosa que ya dije, la explicación es todo, que dice que de acuerdo a los usos y costumbres, es decir, de acuerdo a cómo se comporta la mayor parte de la gente, normal. ¿Ah? Y nosotros somos normales. ¿Ah? De la actividad que se trate, resulte inusual, ojo, inusual o carente de justificación económica o jurídica, o pudiera constituir conductas contempladas en la ley antiterrorismo. Acuérdense que esto empezó en Europa o en el norte del mundo, en el norte rico del mundo, por razones de, primero, terrorismo, lo dijimos la otra vez, o sea realizada, dice, por una persona natural o jurídica que figure en los listados de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, ahí da lo mismo si es operación, transacción, acto, que está de acuerdo a los usos y costumbres, pero podrá estar de acuerdo a los usos y costumbres. Pero si usted aparece en este listado de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, no cualquier organismo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad está integrado por 5 miembros permanentes, que tienen derecho a veto además, y por otra cantidad de miembros que hacen un total de más de 14, creo que ahora se ha extendido un poco, etcétera, etcétera. Bueno, ese organismo tiene listados para decir, mire, cualquier operación que hagan este tipo de sociedades o personas, repórtenla, aunque le parezca lo más limpia que hay. ¿Ah? Bueno, esa es una, relación, o sea, una operación sospechosa. Entonces, todo acto, repito, operación o transacción, que de acuerdo a los usos, costumbres y la actividad de que se trate, resulta inusual y carente de justificación. Okay. Ahora, ¿cuál es la obligación que tienen ahora? Ya lo saben, todos los organismos públicos. Todos los organismos públicos, la obligación que tienen es de reportar operaciones sospechosas. Y el reporte de una operación sospechosa no se hace de cualquier manera. El reporte de operación sospechosa, lo primero que hay que decir es que no constituye una denuncia penal. ¿Se acuerdan ustedes que en el primer video yo les dije que había sido citado el director de la UAF alguna vez a explicar por qué no había denunciado y él le señaló que esto era reservado? Bueno, el reporte que hace un funcionario encargado, en este caso de un organismo público, en el caso de ustedes va a ser un organismo público, no es una denuncia penal. Y además, como no es una denuncia penal, ni es una denuncia de ningún carácter, tiene otra característica jurídica preventiva, no se generan responsabilidades cuando se hace sin que haya manifiesta mala fe. Por lo tanto, no es una denuncia, simplemente es advertirle al organismo técnico que podría haber algún tipo de estas operaciones sospechosas que hay. Ya vamos a ver después que la UAF ha sido insistente en pedirle a estos funcionarios responsables que hagan bien su tarea. ¿Ah? Bueno, entonces, no constituye una denuncia de carácter penal, no es que estén denunciando un delito, sino que solo permite a la UAF dar inicio a una investigación preventiva en materia de lavado de activos. La información provista por las instituciones, en este caso públicas, y las investigaciones que se desencadenen poseen el carácter de confidencial. Y voy a insistir eso más adelante, de confidencial. Repito, la información provista por las instituciones públicas y las investigaciones que desencadenen son confidenciales. Y esto lo voy a repetir y lo voy a señalar, y si no lo hago, recuérdenmelo, cuando vea el papel del funcionario responsable.
que es un caso crítico en Chile. Porque cuesta aquí que aunque a alguien le digan que mantenga bajo reserva cosas, cuesta enormemente que las mantenga en reserva. Y por lo tanto, aquí está todo el kit del mecanismo que se ha creado en Chile y que existe en otros países para hacer más eficiente esta ley. Y yo creo que hasta ahora tiene una eficiencia operativa importante, pero no suficiente dada la cantidad de lavado de activos que se hacen en Chile o a través de Chile. ¿Ya? Entonces, quería poner. Asimismo, el reporte de la operación sospechosa no es una denuncia penal, es confidencial, pero no obsta, dice la ley. ¿Y qué significa no obsta en este lenguaje chino mandarín, como han definido ustedes que hace la ley? Dice que no significa el normal ejercicio de acciones que legalmente le corresponden a la administración pública. ¿Qué significa eso? Que si se ve una situación irregular, el jefe de servicio puede ordenar la investigación de un sumario para ver las infracciones administrativas que se pudieron cumplir. Que si la asesoría jurídica le dice, mire, este hecho podría constituir un delito, el jefe de servicio o quien lo represente tiene que hacer una denuncia, a lo menos. ¿Por qué? Porque el estatuto administrativo obliga a todos los funcionarios públicos que cuando en el ejercicio de sus funciones constaten la comisión de infracciones que afecten a la probidad o de delitos que afecten a la probidad, están obligados a denunciarlos sin pedirle permiso a nadie, cosa que no entienden las jerarquías institucionales. Yo una vez me encontré con un caso de una persona que me dijo, mire, me amenazaron que me iban a hacer un sumario porque yo había denunciado ante el Ministerio Público un hecho que me pareció que era constitutivo de delito. Yo le dije, ¿y por qué no le van a hacer un sumario? Era falso, se le ocurrió a usted actuar con el criterio de las redes sociales. No, me dijo. Me retaron porque no había consultado previamente si hacerlo. Ah, ¿y usted qué quiere de mí? Bueno, quiero saber si acaso usted me puede ayudar. A mí no me gusta mucho defender en el sumario a personas porque resulta que cuando eso ocurre, una vez me ocurrió, en un organismo donde hacía clase bastante continuadamente, y una vez alguien me pidió y yo miré las cosas y le dije, no hay mucha gente que haga esto bien, entre paréntesis. O sea, en general en esto hay abogados que son bastante rifleros. Entonces yo dije, mira, esto es bastante injusto, ya lo voy a asesorar. Nunca más hice clase en ese organismo. La venganza fue esa. Salió absuelto el funcionario, pero perdí el cliente. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Bueno, pero en fin. Entonces, lo que estoy diciendo es que independientemente que yo tenga que hacer un arroz, no significa que yo no tenga que ejercer mis facultades que son públicas. Se inicia un sumario, se tramita el sumario, se va a tomar razón a la Contraloría si tiene sanción, se archiva, se puede pedir copia de él, etcétera, etcétera. Si hay algo que denunciar, por ejemplo, de que se compraron implementos que llegaron malos, ¿no es cierto? Y la persona cobró la garantía porque, bueno, le devolvieron la garantía sin haber revisado bien todos los aparatos que se habían comprado, cosa que ha pasado mucho. Entre paréntesis, la administración pública dice, no, revisan 2 o 3, que son los primeros que vienen, que normalmente se ponen para ser revisados, ¿no? Pero hay que empezar a revisarlos todos. Y, bueno, hay que hacer una denuncia por estafa, ¿no? O por fraude, en realidad, por un fraude. Bueno, tiene que hacerle el funcionario público, independientemente que después descubra que este organismo al cual se le adjudicó esta compra, al mirar el portal ve que tiene muchos denuncios en su contra, y entonces puede que, revisando un poco más, dé para arroz, para un reporte de operaciones sospechosas, pero no tiene que
si diera, no tiene que evitar hacer las denuncias que corresponde hacer. Por comportamiento funcionarios, por comportamiento de proveedores, por comportamiento de terceros que perjudiquen el patrimonio o a las personas del organismo. O sea, eso pasa mucho en el sector salud, lo sé, y en el sector de educación también, ¿no es cierto? Personal de salud es agredido en mayor proporción que otros funcionarios de la administración pública chilena. Bueno, uno podría decir menos que los carabineros cuando hay manifestaciones, sí, pero son agredidos sin tener mucha defensa, ¿no es cierto? Asaltados incluso, violentados. También profesores, hay apoderados que van y creen que el matonaje es un buen argumento para educar a sus hijos y entonces amenazan al profesor de que si sale repitiendo, ya no se tiene que olvidar que camina por las calles, etcétera, etcétera. Esas denuncias las conozco, por lo tanto no es que esté inventándole. Bueno, se tiene que hacer, o sea, el organismo tiene que hacer esto y lo que es confidencial es la ROF. Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo? Lo primero que tiene que hacer es inscribirse en un registro que tiene la UAF de organismos que están obligados, todos los organismos públicos están obligados, y además señalar quién va a ser el funcionario responsable de ejecutar la ROF. Y aquí viene un problema. Junto con designar al funcionario responsable de reportar estas operaciones, las instituciones previstas, o sea, en el artículo 3, ya sabemos que ahí están la administración pública, esa es la ley 2008-18, deberán inscribirse en el registro especialmente creado por la UAF para tales efectos. Entonces, si ustedes se meten a la UAF y quisieran ir un poquito más allá y quisieran bien ver cuántos organismos están inscritos en la UAF, porque deben hacerlo, para poder designar un funcionario responsable, se van a dar cuenta, penosamente, que no todos los organismos públicos están inscritos. Desde que se dictó la ley 2818, que ya han pasado añitos, ya vamos para el 4º año de vigencia. Y yo lamento profundamente, que la UAF no haya denunciado a estos organismos ante la Contraloría, porque es claramente una negligencia culpable, a mi juicio. Por lo menos administrativamente. O sea, si hay obligación de cumplir la ley de lavado de activos, si se creó la obligación de generar operaciones, reporte de operaciones sospechosas, si además se creó la obligación de designar a un funcionario responsable, y si además está la obligación de inscribirse en el registro de instituciones, algo pasó con el video. Siga nomás, que entró un alumno y le silencié el micrófono. Ya. Si existe esa obligación, ustedes comprenderán que no hay ninguna justificación para que los jefes de servicio de la administración pública no hayan inscrito en ese registro a la institución y no hayan señalado quién es el funcionario responsable. Que además, ¿qué es lo que dice la ley y las instrucciones de la UAF de perogrupo y a sus funcionarios? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, entre paréntesis? Eso es por eso que lo están haciendo. El sector salud ha sido bastante más precavido en esta materia que otros. Yo he ido a hacer clases de otras materias, a cursos, a otras instituciones públicas, y cuando hablo de esta ley, me dicen, ay, ¿por qué no nos manda el temario? A lo mejor es interesante. O sea, eso quiere decir que los funcionarios tienen idea de que esto existe y de que esto puede estar en el entorno de su puesto de trabajo. Bueno, lamentable. Bueno. Otro elemento que quiero señalar. Los funcionarios, las instituciones públicas y los funcionarios que integran la administración pública están
tienen prohibido informar al afectado o a terceras personas, cualquiera sea, que se hizo un arroz respecto de la persona a la cual pudieran tener la tentación de señalarle. Esto no puede salir. Se detecta, el que lo detecta va donde el funcionario responsable y el funcionario responsable no le tiene que pedir permiso, ni siquiera el que lo nombró, porque lo nombra el jefe de servicio. Porque él tiene una comisión de servicio especial cuya característica es que la ejerce bajo reserva absoluta. Y yo lo digo porque esto falla en la administración pública y creo que también en las instituciones financieras. En que alguien va y dice, bueno, ¿lo presentaremos o no lo presentaremos? Y yo pregunto nomás para no equivocarme. ¿No? ¿Por qué? Porque yo le digo a uno, el uno le pide a otro, le dice, oye, mira, parece que alguien quiere hacer un arroz, ¿tú por qué no la estudiáis? Y al final el tema es que se resquebraja la reserva. Por lo tanto, la obligación de reserva y confidencialidad es esencial en las ROS. Y también, así como los funcionarios públicos están obligados a denunciar cualquier hecho que registre a la administración pública o realizar sumario o hacer una denuncia a la Contraloría General de la República si no hay otra manera respecto de las actuaciones, también el que rompe esta reserva comete una infracción grave en términos estatutarios. O sea, esa persona a lo menos puede ser destituida si acaso rompió el secreto y se lo dijo a otro u otros. Y eso es comprobado, por supuesto. No es que alguien le achaque a alguien, pero si está comprobado eso, esto es delicado. ¿Por qué? Porque si es así, nadie va a denunciar nunca nada. La mejor manera de no hacer bien esto es exponer a los denunciantes o exponer al organismo a que fracase una ROS. Por lo tanto, respecto del arroz, hay material suficiente, yo no quiero que nos quedemos en esto, pero les quiero preguntar, creo que hay una persona que me está escuchando nomás. ¿Alguien? ¿Quién más está escuchando? No, sí, hay varios. Estamos todos, es que estamos con la cámara apagada. Ah, están con cámara apagada porque es terriblemente aburrido además este caballero. No hay nada. Voy a poner unos cuadros aquí. Ya, bueno. Les quiero preguntar entonces a todos los que están, pueden poner la mano para participar, ¿no es cierto? ¿Tú le enseñaste eso? Sí. ¿Alguien sabe quién es el funcionario encargado en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente al cual ustedes pertenecen? O si es que lo hay, que no debería haberlo, pero puede que lo haya, ya, no debería, según mi criterio, después voy a decir por qué. Si hay un funcionario encargado de hacer estas ROS en el hospital de Melipilla, o hay un funcionario encargado para los hospitales de menor complejidad. ¿Alguien sabe de esto? Por lo menos yo no. Activen el micrófono para los que sepan. Joana no sabe. ¿Camila? No, yo no. Ni del servicio ni del hospital. Muy bien. ¿Marcelo? Tampoco. ¿Quién más está? Araceli. Araceli, claro. Tampoco. Pero préndele el micrófono porque no se le escucha. No, pero dice que no. Dice que no tengo idea. Araceli tiene traductor. Sí. Hola, Araceli. Sí. Tú estabas trabajando, ¿no? ¿Estás de turno? Sí, está de turno. Por Sí. eso Escucha, perdona. Sí. Perdón. Ya, pero bueno, no. Ruth. Patricia. No, tampoco tengo información sobre eso. Ya. Yo tampoco Bueno. sé, Patricia, tampoco sé. Bien. ¿Y cualquiera otro que quiera hablar? La Cami Espinosa. Hable ahora
No, si la Cami ya dijo yo. Ah, ya. Es que hay dos No, Cami, yo no una sé. Camila y una Cami. Ya, no, mire, lo único que quiero demostrarles con esto es que esto ya es una condición para que no funcione el sistema de lavado de activos. Si ustedes no saben a quién tendrían que reportarle esto, es un desastre, ¿o no? Es un desastre. Ahora, por favor, no es que yo esté sorprendido, es que cada vez que hago este taller hago la misma pregunta y siempre pasa lo mismo. Entonces les voy a dar una tarea. Esta tarea no la voy a escribir, no tengo que escribirla para el resto. Bueno, la voy a escribir, pero va a ser una tarea muy corta. Anótenla por ahora. La próxima clase, no, o para el control de esta sesión, ustedes me van a escribir como tarea el nombre o nombres de los funcionarios responsables que tienen que ver con su puesto de trabajo. No necesito que me digan quién es el funcionario responsable del Servicio Metropolitano Oriente o de la Norte. No. En la Occidente, ¿qué saben? Hay en el hospital de Melipilla, entonces van y llaman por teléfono, molestan, tendrán algún asesor jurídico, le dirán, oye, hay un profesor que está haciendo un taller raro y dice que alguien tiene que estar encargado de un funcionario responsable de hacer ROS. Capaz que le pregunten qué es lo que es una ROS, y ustedes le dicen, ROS es un reporte de operaciones sospechosas, porque ya lo saben. No, esto no lo sabe todo el mundo. ¿Ah? ¿Y quién es? No, voy a averiguar. ¿Y dónde se puede averiguar? Tarea. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no sirve de nada hacer este curso si ustedes ni siquiera saben, si quieren, después, y si están en situación de hacerlo, ¿a quién le tienen que hacer la ROS? Yo tengo una experiencia que se las debo decir, que haciendo clase una vez en un servicio público, me presentó una persona que había sido alumno mío y que había quedado encantado con mis clases de Estatuto Administrativo de Ética, no sé por qué. Y entonces dijo, mire, yo vengo a presentar al profesor porque él les va a explicar esta ley que es muy importante, es muy delicada, etcétera, etcétera. Y quiero indicarles que es tan importante que nosotros tuvimos un caso aquí, en el servicio. Y explicó el caso con lujo de detalle. Mientras yo, presentado por este señor que tenía tan buena opinión de mí, mantuve un discreto silencio y mientras hice el curso, que era presencial, era la época normal, dije, al explicarle a Ross, bueno, lo que ustedes vieron cuando me presentaron es lo que no tiene que ocurrir nunca. Porque además él señaló, no por el nombre y el apellido, pero era perfectamente identificable, como dice la Ley de Protección de Datos Personales, identificado o identificable, la persona que había efectuado un delito precedente y que había terminado probablemente en una... Entonces, bueno, eso es lo que no tiene que ocurrir, porque si eso ocurre, se viene abajo todo el sistema. Nadie más denuncia nada. Es como les expliqué yo en el primer video, cuando los periodistas van a la casa y le tapan la cara a alguien y le dicen, mire, nosotros vamos a mandar reserva de usted, y no es cierto. Porque muestran la calle, muestran la casa a la que se acercan, o sea, 2 más 2 para los vecinos, saber quién vive ahí. En fin. Bueno, yo quiero insistir en eso porque eso es extraordinariamente importante cuando se trata de reporte de operaciones sospechosas. Y ahora voy a preocuparme de otro tema, y es ¿qué es lo que tiene que hacer el que reporta operaciones sospechosas? Está designado. ¿Qué es lo que dice la instrucción de la UAF? Mire, de manera pública, en intranet puede ser. ¿Debe saber los funcionarios
¿Quién es el encargado de hacer reporte de operaciones sospechosas? Esto debiera estar en el sitio, en el portal de la organización a la que ustedes pertenecen y ser de fácil hallazgo. Así como existe un link que dice, ¿no es cierto?, transparencia activa, otro que dice solicitudes de información, etc. Debiera haber un sitio interno donde todos los funcionarios sepan, mire, reporte de operación sospechosa de esto y funcionario encargado, tal. Porque o si no, lo que puede ocurrir es que un funcionario con buena intención, después de pasar por estos cursos y decir, bueno, esto me parece que es bueno, etcétera, etcétera, tenga que andar preguntando, oye, quiero hacer una cosa, un reporte de operación sospechosa de lavado de activos. ¿Con quién tengo que hablar? Va donde el jefe dice, no tengo idea de lo que me está hablando, pero voy a preguntar. Oye, y empieza la seguidilla, y después del 20 ya todo el mundo dice, oye, quieren reportar una operación sospechosa. Ustedes saben cómo somos para inventar, pues. Ya empieza a crecer la historia. Bueno, y hasta que a Rero le llegue, mira, ¿sabéis qué? Mejor no te metáis en problemas. Estoy diciendo algo que ocurre en otros países, no crean que en Chile. En otros países ocurre. Entonces, tienen esa tarea porque es bueno que sepan que esto genera obligaciones de los organismos públicos, y una de las obligaciones no es solo que la UAS sepa quién le va a reportar sus operaciones sospechosas, sino que el funcionario responsable no quede cesante, pues si nadie sabe que le tienen que reportar algo, lo nombra y lo deja cesante al tiro, no va a recibir nunca ningún ROP. ¿O no? Nunca. Ningún arroz. Porque si nadie sabe que lo que es una operación sospechosa y nadie sabe que él es el indicado para hacer que él es el que está inscrito en el registro de la UAF, no va a ocurrir. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, una de las cosas que la UAF ha hecho en un oficio, yo se los voy a dar marcados los párrafos que quiero que vean, es que las personas encargadas estarán obligadas a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades. Para advertirla en el ejercicio de sus actividades, tienen que saber el resto de las que hacen las actividades. ¿Cuántos son ustedes en el hospital de Milipilla? ¿Alguien tiene un número aproximado? Pueden hablar si quieren. Eso, si alguien sabe más o menos o tiene la información. En total, ¿cuántos son? ¿No? Somos como 600, 700, algo así. Yo creo que sí. A mí me parece que somos 750. Sí, en total, con administrativos, o sea, todos los escalafones, planta, ¿cómo se llama? Contratos indefinidos, contratos por término fijo, honorarios, todos 750, son hartos. O sea, el servicio de salud Occidente son miles y miles. O sea, los hospitales tienen por lo menos 2.500, 2.300. El servicio de salud de Aconcagua, que yo conozco bien, son 2.500, 2.800 funcionarios. Los 2.800 tienen que saber a quién tienen que recurrir. ¿Me entienden? Bueno. Entonces, este señor que está encargado tiene la siguiente obligación. Entender bien lo que es una operación sospechosa. Segundo, debe reportar en el menor tiempo posible las operaciones de las que tenga conocimiento. No es que le llegue una operación sospechosa, él llena un formulario, porque existe un formulario para no equivocarse. ¿Ah? Toma nota y después que llega a la conclusión, tiene que mandarlo. Se manda además de portal a portal. Se manda un mail y entra. Está protegido, etcétera, etcétera. Ahora, él no tiene que ponerse a hacer una investigación. No es lo que debe hacer. Debe aclarar qué tan fidedignos son los antecedentes que le está diciendo la persona que se lo dice, o las personas, y punto. Porque hacer una pequeña investigación significaría iniciar un sumario sin que nadie haya ordenado el sumario. Esa es otra cosa.
le puede reportar al jefe de servicio, que a lo mejor hay que hacer un sumario. Pero no le tiene que decir, ya, pero yo voy a seguir con un arroz. ¿Ah? No. Entonces, tiene que establecer, el organismo tiene entonces la obligación de establecer procedimientos internos de cómo se hace esto. Y en estos procedimientos internos de cómo se hace esto, es muy importante que exista ojalá un mail que no sea personal. Porque en algunas instituciones dice, ya, mire, los ROS que se manden al correo personal de tal funcionario. Supongamos que sea yo nombrado funcionario responsable. Ya, Héctor Conchera, Héctor.Conchera, @redsalud.gov.cl, ¿cómo se llama? Más o menos así. No, tiene que ser un correo que además entre encriptada la información, que esté protegido, que no pueda ser visto o que es de registro si lo ve alguien que administra los servidores, por ejemplo. Eso es lo que permite dar seguridad. Que nadie más pueda pedir. Mira, tenemos una urgencia y queremos ver si acaso le han llegado a este funcionario. ¿No? No. Tiene que haber canales. Usualmente, ¿qué es lo que se recomienda? Yo alguna vez tuve que hacer un proyecto que no terminó porque cambiaron al jefe cuando estaba director Javier Echeverry y yo era su director contralor para recibir denuncias precisamente por corrupción, por funcionarios. Y teníamos establecido, me tocó estudiar cómo lo hacen los países extranjeros, las policías, más conocidas como eficientes, etcétera, etcétera. Y llegamos a la conclusión que en todos los países la línea 800 es la más segura, no la 600, la 800, porque no queda registrado de dónde es. Así de cuidadoso tiene que actuar uno si quiere dar confianza, si quiere generar de que esto va a terminar en algo útil. No para mí, que tengo los antecedentes, ni para el que reporta, algo útil para la institución. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Dice, mire, usted tiene que preocuparse, usted que hace un arroz, de identificar claramente una o más operaciones sospechosas. Diga qué actos, qué operaciones y qué transacciones. No diga, mire, dicen que habría habido una transacción. No, pues. ¿Qué transacción? ¿De quién a quiénes? Todos los datos que tenga. ¿En qué fecha? ¿En qué época? ¿Se dan cuenta? Nombre completo. Para que yo pueda usar mis bases y saber qué root tiene. Y buscar por ese root todas las organizaciones, sociedades, etcétera, a las que pertenece. Y calificar expresamente la conducta como un delito precedente para el lavado de activos. Mire, esto sería una negociación incompatible, por ejemplo. Y si es una negociación incompatible, entonces es un delito precedente. Así que yo se lo reporto. Voy a hacer un paréntesis, voy a poner un caso que acaba de ocurrir, que escuché por la televisión, lo escuchó todo Chile en todo caso. Que un periodista pregunta en la primera participación dando informes sobre el COVID del nuevo ministro de Salud, pregunta qué pasó que un funcionario de la subsecretaría le había asignado un contrato directo a alguien que tenía relación de familiaridad con el que ganó el trato directo. O sea, no lo ganó, el que recibió el trato directo, el proveedor. Entonces el ministro recién entrante, con bastante buen criterio, pero ignorando las normas administrativas, no me cabe la menor duda, el primer día no se las enseñan. En general a la autoridad nadie le enseña las normas administrativas. Nadie. Están exentos de capacitación en esa materia y por Dios que es importante. Y entonces él dice, bueno, que responda el mismo subsecretario, que es el subsecretario de redes.
el señor Zúñiga, que ustedes saben que no tiene relación con la medicina, es ingeniero comercial. Y él dijo, apenas yo supe de eso, ordené un sumario. El único problema es que él es parte es de su staff y por lo tanto él no puede ordenar un sumario. La ley diría que tiene que ordenarlo el subrogante o el primer, ¿cómo se llama? El primer subrogante del ministro, que es la subsecretaria en este caso, ¿no? La que está a cargo de redes y el segundo subrogante de la CEREC. Bueno, pero esto para decir cómo de repente yo me di cuenta que yo no puedo decir yo voy a hacer un sumario de algo que hizo una persona que yo contraté de confianza. Ya, hay como un pequeño conflicto de intereses. Entonces, lo que dice la instrucción en general sobre la UAF, vuelvo, salgo de la anécdota, se pueden olvidar de la anécdota en todo caso, que el arroz tiene que estar bien fundamentado. ¿Y qué es lo que dice la UAF? Solo en los casos en que se cumplan todos los requisitos legales que he señalado, el sujeto que la hizo va a estar exonerado de responsabilidad, como lo señalé al principio, que quien hace un arroz, presenta un arroz, no tiene responsabilidad penal ni nada. Pero si hace cualquier cosa que no reúne los requisitos que tiene que tener un arroz, bueno, no. Esto no es para chacota. Ni es para chisme, ni es para inventar cosas para que alguien aparezca subrepticiamente dada la información en la prensa, no es para eso. Y por lo tanto, esa es una de las cosas en las cuales la UAF ha insistido y ha reclamado de que a veces le llegan ROS señalándole datos de tal vaguedad que nadie sabe para qué sirve. ¿Y qué es lo que hace normalmente la UAF? Devuelve por un canal seguro al servicio, de manera directa o indirecta, estos reportes para que la autoridad que nombró y el que hizo el reporte den explicaciones, reparen el arroz si tienen más antecedentes o la retiren. Si resulta que no tenían más que el chico. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esto? Así que eso sobre el arroz. Bien. ¿Y cuántos minutos llevamos ya? Yo dije que iba a ser corto. Sí, llevamos como 30, 35 minutos más o menos. Uf, Bastante. ya. Entonces vamos a terminar con el arroz acá, para no cansarlos más. Y quiero mostrarles un documento. No voy a poder mostrarles el documento. Voy a buscar un documento porque quiero hablarles de otros personajes que existen a propósito de la ley. A propósito de la ley. No, si lo tenía yo. ¿Cómo que no lo tengo? A propósito de la ley famosa de lavado de activos y a propósito de esta materia. Son las personas PEP. P-E-P. ¿Y qué significa personas PEP? Personas expuestas políticamente. La ley esta y la UAF, con además asesoría, por supuesto, internacionales, ya se habrán dado cuenta que esto es parte de una red internacional donde participa desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hacia abajo, ¿no es cierto? Y a nivel continental existen distintos otros organismos internacionales que ya habrán leído en algunos de los documentos, yo les dije que no se preocuparan de eso, pero existen. Creó esta figura de personas políticamente expuestas. Pero, ¿qué significa políticamente expuestas? No que estas personas estén expuestas de ser engañadas. No. Significa que estas son personas que debido a su posición e influencia
se reconocen que están en posiciones en que potencialmente pueden ser utilizadas indebidamente para la comisión de lavado de activos y los delitos relacionados. Entre ellos la corrupción, el soborno o actividades conducentes a financiar el terrorismo de la economía. Y por lo tanto, en Chile está definido como personas políticamente expuestas los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta lo menos un año finalizado el ejercicio de esas funciones. Se incluyen en esta categoría, escuchen bien, el jefe de Estado o de gobierno, o sea, el presidente, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, voy a explicar eso, y las personas, y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile. Y por lo tanto, según la UAF, a lo menos en Chile, son PEP, o sea, son personas potencialmente peligrosas, en el sentido del lavado de activos, porque tienen el poder, son los que firman los decretos, resulta que alguien le hace el decreto. Cuando alguien, una autoridad, llega a firmar, el jefe de servicio, llega a firmar un decreto comprando algo o una resolución, en el caso de la administración central de los jefes de servicio, una resolución exenta o de toma de razón, se supone que la hizo antes, que la revisó y que viene alguien de segundo nivel que le dice, mire, aquí está mi media firma. Él firma nomás. Bueno, estas personas que son políticamente expuestas son el presidente de la República, todos los senadores, diputados y alcaldes. Ojo, hasta un año después de dejar de serlo. Ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales, ministeriales. Todos estos que vemos en la tele. Embajadores, jefes superiores de servicio, el director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, para ser clarito. Tanto centralizados como descentralizados, porque hay una categoría legal. El director superior inmediato que subroga a cada uno de ellos. Por lo tanto, el director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente y su subrogante. Aunque no le toque subrogar nunca, pero siempre le va a tocar. Se va de vacaciones, se enferma el director, le toca una comisión de servicio, en fin, se enferma. Los subrogantes. Toda esta categoría de personas, y le voy a decir cuál es la consecuencia de esto. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, director general de Carabineros de Investigaciones, ya entienden, el fiscal nacional del Ministerio Público, los fiscales regionales, el contralor general de la República, por supuesto, los consejeros del Banco de Estado, etcétera, etcétera. Toda la alta dirección del Estado es políticamente expuesta para la UAF. Entonces, miren lo que pasa. Las entidades que son supervisadas por la UAF deben implementar y ejecutar respecto de estas personas que les acabo de mencionar. Le mencioné uno que está directamente relacionado con usted, el presidente que está directamente relacionado con todos nosotros, los ministros, incluido el ministro de Salud. Respecto de estas personas deben implementar las organizaciones medidas de debida diligencia, así llaman. Esto es un desastre porque está traducido del inglés que es due diligence. ¿Ah? Entonces nosotros dijimos, ¿cómo le ponemos a estas medidas? Ponle de medida diligencia, que es una traducción bruta, como que si no tuviéramos suficiente español para haber dicho, medidas de autocuidado se llaman en español. Respecto de estas personas, yo tengo que tomar medidas de autocuidado, ojo.
que sería mejor este país si se tomaran. Y conocimiento de los clientes con que se relacionan. También el sector privado tiene que hacerlo respecto de estas personas. Entre ellas, establecer sistemas apropiados de manejo de riesgo para determinar si un posible cliente o el beneficiario final es o no un PEP. Obtener y exigir se corresponde aprobación de la alta gerencia para establecer relaciones comerciales con un PEP. Con una de estas personas, con el jefe superior del servicio de ustedes. Y a mí me ha tocado que una vez un jefe de servicio me dijo, mire, don Héctor, usted no sé si se acuerda de mí, yo estuve en un curso suyo en la Flaxo, yo hago clases en la Flaxo, en los diplomados de gerencia pública, en mis materias, por supuesto, de ética pública, y estuve tratando de preguntar una duda, ¿le puedo preguntar a usted algo? Sí, le digo yo, ¿usted de qué servicio es? Porque no me acuerdo. No, me dijo, yo lo hice cuando lo hicimos todos los de la Defensoría Penal. Todos los días. Ah, le dije hace ratito ya. Sí, me dijo, pero no sé si le molesta que le pregunte. No, pregúnteme nomás. Yo cobro por minuto, le dije en broma. Por supuesto, no le cobré nada. Me dijo, mire, ¿sabe qué? Pedí un crédito hipotecario. Yo tengo una casa, tengo pagada, pedí otro crédito hipotecario. Y me dijeron que tenía que llenar este formulario. ¿Cuál? Le digo yo, que estamos hablando por teléfono. Me dijo, se lo mandé por mail. Y efectivamente él tenía que poner toda su red familiar. ¿Por qué me están preguntando quiénes son mis hermanos, mi mujer? ¿Quiénes son mis cuñados? ¿Quiénes son mis hijos? ¿Quiénes son mis sobrinos? ¿Quiénes son mis padres si están vivos? ¿Quiénes son mis suegros si están vivos? Bueno, le dije yo, porque usted, lamento decirle, es una persona políticamente expuesta. Lo que quiere saber el banco, y está obligado por la UAF a hacer, es saber para dónde va la plata. A lo mejor usted pide un crédito hipotecario y no es para usted. ¿Me entienden o no? ¿Te cortó? No, estamos escuchando. Entonces, esta es una figura importante y es bueno que ustedes lo sepan. En este país, en la medida que nos acostumbremos a enfrentarnos con el poder, no a enfrentarnos por enfrentarse, sino que a pedirle cuentas al poder, este país va a ser mucho más sano de lo que es, de lo que hemos descubierto que no es, ¿no? Con todos los escándalos que han habido. Ustedes se acuerdan que el primer escándalo grande, seguramente que a lo mejor ni se acuerdan, algunos de ustedes son más jóvenes, fue el MOCGATE, por allá por el 2003. Bueno, el MOCGATE no fueron más de 1.000 millones de pesos, hoy día el de Carabineros son 30.000 millones. O sea, y el MOCGATE además eran 32 millones que había recibido un ministro para una campaña presidencial porque no estaban regulados los dineros de la campaña, no sé, y a quién se le ocurre poner a un ministro a juntar plata para la campaña. Por supuesto, el que se la recibió no le dio, y ahí pasó en la cárcel, por eso. Bien, me parece, porque hay que tomarse los cargos públicos con cierta responsabilidad, pero lo que quiero decir, que el escalamiento que ha habido de usar a veces conscientemente o a veces por negligencia a personas de este nivel son las que provocan un daño no solamente económico, ya lo vimos, sino que reputacional. Como salía en la cuarta consecuencia, yo pregunté por los daños sociales, ¿no es cierto? Reputacional. Cuando alguien se ve envuelto, un ministro de Estado, un miembro de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones, o un jefe de servicio, son todos los funcionarios los que se sienten dañados. Ah, tú trabajás en tal parte, pucha. Claro. O sea, tú decías, cuando era el MOCGATE, tú decías, ¿trabajás en el MOP? Oh, está brava la cosa, me dice. ¿Y a ti no te ha pasado nada? O sea, inmediatamente. Es lo mismo que cuando hay un error médico, ¿no? En un hospital, sufren todos. Por lo tanto, yo quería terminar con esto. Entonces hemos visto
características que tiene que tener el arroz, qué es lo que no le puede convertirse el arroz en una cosa vaga y en una especie de pelambre o cuentillo, que tiene que tener antecedentes, que tiene que haber un funcionario encargado que ustedes no saben quién es, pero lo van a saber para la próxima evaluación, y cuáles son las responsabilidades y cuál es el deber de secreto. Y además, ahora saben que existen en Chile las personas expuestas políticamente, de las cuales el concepto no es que sean personas expuestas porque otros los dañan, sino porque ellos están en posición de ser usados o lisa y llanamente de ejercer el poder para dañar al país. Y hoy se puede decir mucho más claramente que cuando se creó la ley de lavado de activos, porque ya han pasado demasiadas cosas, ya ha habido demasiada alta dirigencia del Estado, senadores, diputados. Ustedes han visto, hay uno que está esperando tener el juicio penal, la audiencia penal, y ministros, altos dirigentes directivos de empresas, de grandes empresas, ¿no es cierto?, que han tenido que llegar a acuerdos para no ser sancionados, colusión de farmacias, colusión del pollo, ya no hay colusión que no haya aparecido, y eso se hace usualmente pasando también por debajo plata. Eso. Por lo tanto, damos por terminada esta clase y espero si acaso hay alguna pregunta.